Muy buenas tardes amigos de Perú 21 Televisión. Estamos con el congresista Edmundo del Águila, congresista de Acción Popular por Lima, para comentar las importantes novedades de coyuntura del día de hoy. Congresista, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Joaquín? Buenas tardes. Gracias. Lo primero que tengo que preguntarle, ¿qué le parece la designación de Salvador del Solar como nuestro nuevo presidente del Consejo de Ministros? Fíjese, es una designación que indudablemente genera incertidumbre, porque uno lo que esperaba como un ciudadano normal es que probablemente el primer ministro sea un ministro con mucha experiencia que pueda tener la capacidad de amalgamar y consensuar con las distintas instancias que hay dentro del Congreso, partidos que hay en el Congreso. Pero sin embargo tenemos una figura que aparentemente es distinta, pero creo yo que tiene todos los requisitos y capacidades de poder llevar adelante un trabajo que requiere el país el día de hoy. Yo lo dije hoy temprano, ¿no? Quizás sea el guión más difícil que le toque interpretar a Salvador del Solar. Y yo estoy seguro, al menos confiamos, que le va a ir bien. Pero digamos algo de las críticas que había al gabinete anterior, había un problema de comunicación. Y uno pensaría que del Solar, al venir él del mundo precisamente de las artes escénicas, sería un buen comunicador, ¿no? Claro, para comunicar hay que ser un buen comunicador y hay que tener otro requisito, que es tener la voluntad de acercarse a comunicar. Y lamentablemente el premier anterior no lo tuvo. El gobierno en sus inicios, ¿no?, debido a todas las medidas que impulsó, que son medidas pues, que pueden ser buenas o malas, eso es finalmente se verá más adelante, ¿no?, agarró cierta soberbia. Y eso no únicamente fue por parte del presidente, sino por parte del primer ministro, en los cuales no consideraban necesario reunirse con las distintas bancadas. El día de hoy el premier lo ha dicho, ¿no? Mi parte, mi función y mi responsabilidad es tratar de acercarme a todos los movimientos y grupos políticos. Si usted tuviera que definir la agenda prioritaria para el nuevo premier en los próximos días, ¿qué diría? Primero, una estabilidad política, la coyuntura hay que arreglarla, hay que, creo yo, recuperar los lazos de comunicación entre las distintas instancias del Estado, no únicamente el gobierno central y el poder legislativo, sino ahí hay que involucrar a otros estamentos, eso sería lo primero. Lo segundo, trabajar una agenda de progreso y desarrollo, empezando por el tema del fenómeno del niño. No puede ser posible que a 2 años de haberse originado un fenómeno del niño duro y teniendo 26.000 millones de soles en una cuenta, no logremos compatibilizar el dinero con las necesidades que un fenómeno exige, tanto en el aspecto de prevención como de corrección. Y lo tercero es impulsar proyectos que ayuden a mejorar el tema económico, porque la política no únicamente se vive desde el Congreso o desde el Palacio de Gobierno, sino se vive en la calle. Y parte de ello es la necesidad y exigencias que hoy en día la ciudadanía tiene. Y en la medida que el gobierno no logre mejorar el aspecto económico, impulsando, creo yo, proyectos relevantes, finalmente esa necesidad siempre va a existir. Correcto. Y respecto al resto del gabinete, han habido 9 cambios en total. Hay una paridad también, eso hay que mencionarlo. Sí. Hay gente que ha cuestionado la paridad diciendo que lo que se requiere es talento y no necesariamente tener cuotas. ¿Cuál es su opinión? Es la segunda paridad en todos los gabinetes de la historia republicana del país. La primera fue en el gobierno de Humala. De Humala, que duró 3 meses, si mal no me equivoco. O sea, nada. Duró muy poco. ¿Okay? Entonces, finalmente, claro, como un tema de mensaje está bien, pero también es cierto, hay que coger las otras voces. Yo creo que la meritocracia no va en función, no va en contra de la paridad. Yo no quiero pensar que finalmente la paridad se haya dado por poder generar un espacio o un clima forzado, ¿no? Porque tenemos que seguir el rol de la paridad. Yo espero que no sea así. Yo confío plenamente que todos los nombres que están ahí hoy en día designados tengan la capacidad para poder llevar adelante las carteras que cada uno de ellos les ha tocado. Pero hay un tema que es curioso. El presidente en su reforma política habló de un tema de paridad, habló de un tema de no reelección. Pero ¿sabes cuántos ministros, si queremos llamarlo así, que están repitiendo la cartera por 2 veces o más? De los 18, 19, contando al premier, 14. Entonces quiere decir que no lo veamos así. Quiere decir que el presidente apela a la experiencia y a la capacidad que ya ha sido demostrada por esos mismos ministros en ocasiones pasadas. Entonces, lo que quiero es que el presidente entienda, ¿no?, que no hay una situación en política, no es blanco o negro. Siempre hay términos y escenarios intermedios y equilibrados, y hay que apuntar a eso. Lo que usted está diciendo es que es un poco contradictorio esto con su postura de la no reelección congresal. Una postura forzada, porque tanto el premier Villanueva como el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, fueron al Congreso y votaron por la bicameralidad. No tanto por el tema de la reelección, sino yo me preocupo por la bicameralidad.
no solamente me preocupo porque lo digo, sino porque tengo un proyecto presentado. Particularmente quien habla confía en un sistema bicameral y cree que parte de la solución de todos estos problemas legislativos, de aprobar leyes en una sola sesión, tanto en primera votación como en segunda, muchas veces forzando el tema, se debe a que no existen dos cámaras. Entonces el presidente buscó una salida, ¿no? Y finalmente los perjudicados creo yo que no únicamente es el sistema, sino todos los peruanos. ¿Cree usted que hay espacio todavía para retomar el proyecto de bicameralidad? Yo creo que sí, porque este grupo de reforma de la política encabezada por el señor Tuesta, que ha tenido la amabilidad y creo yo la buena decisión de poder reunirse con los distintos partidos políticos, recoge eso, y particularmente los miembros, yo lo percibí, ¿no? Y eso no es ninguna infidencia, porque ellos públicamente lo han dicho, creen en un tema bicameral. ¿A qué cree usted que se debe la caída en la aprobación que ha tenido el presidente Vizcarra? Bueno, claro, políticamente quizás ahora ya pasado el tiempo o el momento, es fácil decir o es fácil cogerse, ¿no?, de una institución como el Congreso, tan deteriorada, ¿no?, tan menospreciada, y en función a eso crecer en base a una popularidad que en el fondo no es real, sino es ficticia, ¿no? Está el fenómeno del niño, que finalmente le pasó factura. Está algunas decisiones de formas, como irse a España. Y si bien ya había asumido un compromiso y como presidente tiene que honrar los compromisos, también el presidente va generando su propio camino, porque así como asumió un compromiso en Brasil, ocurrió el 1 de enero el tema de la salida del fiscal, el fiscal, sí. Soy José Domingo Pérez, él inmediatamente vino, pero sin embargo no lo hizo en España. Esperó que las aguas se movieran, que la oposición le enviara el mensaje para él finalmente regresar. Estas son pequeñas cosas que hacen que el presidente comience a disminuir la popularidad, y este cambio de gabinete creo yo que cae muy bien, porque lo que va a hacer primero es parar esa caída y segundo poder replantear los temas. Desde el Congreso se critica mucho que el presidente tiene la intención como de jugar solo, digamos, que no coordina mucho con el Congreso y que a veces puede tener una actitud confrontacional. Desde Acción Popular, ¿comparten esta opinión? Fíjese, eso en política se llama arrogancia. Y él, lamentablemente, estos primeros meses lo ha tenido. Efectivamente, no ha coordinado con nada en el Congreso. Y ha sido el Congreso quien ha buscado la coordinación vía el presidente del Congreso. Todas las reformas políticas que en buena hora se dieron, ¿no?, prácticamente era el presidente del Congreso el que se acercaba a Palacio de Gobierno a recoger las inquietudes, la trasladaba al Congreso y finalmente se aprobaban, lo cual está bien. Pero el presidente creo que no tuvo las formas ni los tiempos de él mismo poder encabezar este acercamiento. Entonces, hoy en día, al ver que la situación cambia, es decir, las encuestas no son las mismas de hace unos meses atrás, él tiene que cambiar de estrategia, lo cual está bien, y para eso ha convocado a un nuevo premier. ¿Cree usted que el tema de la lucha contra la corrupción de algún modo se ha agotado en la agenda pública y que por eso la gente también ya no está tan con el presidente? Sí, se ha agotado porque en buena hora se ha encaminado también, ¿no? Entonces ya el tema de Odebrecht está encaminado, la comisión Abayato ya pasó, lamentablemente con un informe discutido, pero pasó, ¿no? Y lo que toca ahora es recoger todo el trabajo desarrollado. Vamos a recoger información en base a los colaboradores eficaces que hay en otros países, y en función a eso ya será otra instancia, ya no la legislativa, sino otra instancia como el Poder Judicial y la Fiscalía la que tengan que hacer su trabajo. Pero es cierto, esa agenda casi está agotada, salvo que aparezca algún caso notorio por ahí. Le quiero preguntar sobre el caso del congresista Lescano, que pertenece también a Acción Popular. Dentro de la bancada han dicho que ustedes respaldan al congresista. ¿Qué significa este respaldo? Nosotros como bancada nos reunimos un día, martes o miércoles, si no me equivoco, de la semana pasada, ¿okay? Pero el día lunes de la semana anterior se había reunido el comité político, que es el ente político máximo del partido. Y él, creo yo que a buen criterio, sacó un comunicado en el cual pedía que se investigue hasta lo último el tema del señor Lescano, con la celeridad e imparcialidad que debe hacerse toda investigación. Nosotros cuando nos reunimos lo que hicimos fue reafirmar como bancada lo dicho por el comité político, pero a su vez lo que dijimos es le damos el respaldo como amigo, como correligionario, para que él tenga digamos, creo yo, que la capacidad suficiente de poder enfrentar los hechos. Nadie sabe los hechos, la bancada no sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Pero creo yo que hay que ser solidarios en estos momentos tan difíciles. Pero comprenderá que al ciudadano de repente esto le suena como que ustedes están protegiendo a alguien. Usted dijo, Leo, dice, una bancada no solo transmite un sector político, sino una amistad de muchos años. Por eso no podemos darle espalda a un correligionario. Pero esto podría sonar a un poco
a impunidad, digamos. O sea, No. hay que seguir investigando, pero la evidencia que hay hasta ahora es seria. Fíjese, nosotros, a ver, primero como bancada no tenemos la capacidad de poder distorsionar o cambiar el rumbo de las investigaciones. Somos una bancada de 6, en los cuales tenemos únicamente un representante en la Comisión de Ética. No somos como el fujimorismo, que tiene la capacidad de, como lo está haciendo hoy en día la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, conjuntamente con Alianza para el Progreso, ¿no?, de poder dilatar una investigación a un congresista en particular. No tenemos esas facilidades, no tenemos esa herramienta que nos permita poder distorsionar o llevar por otro rumbo las investigaciones. Así el tema ya está planteado. El congresista Lezcano ya renunció a su participación en ética o ha pedido licencia mientras dure la investigación. Está bien, vamos a ver que los hechos hablen. Y si hay que sancionar, en buena hora. Y más allá del tema penal, porque corresponde pues a las instancias del caso ver si es que realmente se incurrió en un delito de acuerdo con el nuevo Código Penal, pero ¿qué opinión le merece a usted? El congresista afirma que él no escribió estos chats, pero hay chats previos que ya había una actitud que podría ser considerada como acoso, ¿no? ¿Qué le parece a usted que un congresista, digamos, qué ejemplos está dando la ciudad? Fíjese, yo creo que la mejor defensa siempre es la verdad. Porque la verdad sincera el tema y evita todo lo que está pasando con el caso del congresista Lezcano. Es decir, ya entrar al morbo y al tema personal, que no es bien ni para él, ni mucho menos para la señorita o señora por el otro lado involucrada. Y ahí falló el congresista Lezcano, porque creo yo que se enredó en sus argumentos y finalmente eso ha generado desconfianza en aquellas personas que lo escuchan. ¿Usted cree que si se demostrara que él escribió estos chats correspondería a un desafuero? Fíjese, ahí habría que analizar y compatibilizarlo bien con la ley de acoso. Uno ya entraría a un tema legal, a un tema normativo, que hay que ser muy puntual y sobre todo responsable para poder opinar al respecto. Finalmente, quiero preguntarle sobre Acción Popular y las perspectivas al 2021. Hasta este momento no hay mucha claridad de quién va a ser la carta del partido, ¿no? Es que ya no está Belaúnde, desde que Belaúnde dejó de existir. El partido ya no tiene claridad en los candidatos, y no me refiero a que no tenga claridad porque hay una confusión, sino que el único candidato natural de Acción Popular mientras vivía Belaúnde lo era Fernando Belaúnde. Pero después siempre han habido procesos internos en los cuales el partido, por mecanismos propios, en este caso un militante de un voto, ha escogido a sus representantes. El congresista Lezcano era uno de los que estaba, digamos, entre los posibles presidenciales, digamos. ¿Cree que después de esto eso continuará? Fíjese, yo aprendí que la política, y sobre todo la política peruana, días y meses a veces se convierte en años. Y eso puede jugar a favor o en contra de un precandidato. Así que hasta ahora nadie está descartado. Congresista, le agradezco mucho. Gracias, Joaquín. El congresista Edmundo del Águila comentando entonces la coyuntura, el nuevo gabinete y también el caso del congresista Lezcano. Gracias por seguirnos, sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.